y no encubrí mi iniquidad, y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El pecado es malo. El pecado es mortal. El pecado es una bomba de tiempo. El pecado es una dinamita. Es una mina. Es un explosivo. Daña, destroza, inutiliza. Para los tiempos de la guerra en Guatemala, muchas familias perdieron la vida porque tropezaron fortuitamente con un artefacto labrando la tierra. Últimamente, no hace mucho, una familia murió. En el altiplano estaban labrando la tierra y casualmente la salud de un niño pegó con una mina y la mina estaba activada y explotó. Murieron. Ese es el efecto de esos explosivos. Acarrean muerte. Quiero aplicar esa bomba a decir que el pecado es así. En un momento dado, el enemigo furtivamente se mete en el terreno y deposita esos artefactos de muerte. Y ahí están, nadie se da cuenta. A un momento dado, eso explota y causa fatalidad. Dios, hace muchos años, coloca en el jardín del Edén a una hermosa pareja, impecablemente, pero fortuitamente o furtivamente, también el diablo vino y se metió y comenzó a depositar esos explosivos, pero no lo hizo en la tierra, lo hizo en el corazón y lo enterró en el corazón del ser humano y trajo muerte, desolación y trajo fatalidad. La Biblia acá, cuando leímos, mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Aquí está hablando esto, está dando su testimonio, está haciendo una declaración el rey David. Porque el rey David se descuidó en su vida y permitió que ese explosivo, que esa bomba de tiempo, el enemigo la introdujera en lo más profundo de su vida. Y aquella bomba ahí estaba, aquella dinamita ahí estaba, en el corazón de David. Y mientras que esa bomba estaba ahí, se corría un peligro inminente. Era cuestión de tiempo para que esa bomba explotara. Pero antes de estallar esa bomba, la gran misericordia de Dios, el Dios del cielo, toma a su siervo Natán y le dice: ve con mi siervo David y dile que está en esta condición. Háblale a mi siervo. Allá viene Natán, como todo siervo obediente, llega con David, lo ministra, le habla, le dice en qué condición se encuentra, y el poder de Dios y el Espíritu Santo redarguyó el corazón de aquel hombre, y entonces David dijo: ¡he pecado!
contra Dios, reconoció su pecado. Pero mientras que llegara esa reflexión y determinación de David, él da su testimonio cuando dice: mientras que yo callé, mis huesos se envejecieron en mi gemir todo el día. Eso produce el pecado en la vida del Hijo de Dios, en la vida de la persona. Cuando viene y peca irresponsablemente, entonces el pecado produce desolación. Amén. Produce hastío. Sí. Produce inconformidad. Produce desgracia. Produce fatalidad. David era un hombre bendecido profundamente en su vida, pero en un momento dado se le ocurre incurrir en el terreno del pecado. Y cuando él llega y practica el pecado, comienza la vida de él a desnaturalizarse, a perder su fuerza, a perder su vigor espiritual. Y entonces él comienza a experimentar una soledad. Ya no le encuentra sentido a la vida. La ve en gris, en blanco y negro. Ya no ve la vida a color. Lo que dice David nos puede ayudar a nosotros en esta tarde. Cuando él dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mira lo que produce el pecado en la vida del ser humano. Sí. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Ese es el problema. Dios está bendiciendo a su gente, pero cuando la gente entra en pecado, la mano de Dios como que se posa y la mano de Dios pesa. La mano de Dios es pesada. Cuando andamos nadando en contra de la corriente, no es fácil ir en contra de Dios. No es conveniente, ni recomendable, ni saludable que alguien esté caminando en contra del ritmo de Dios. Ir en contra de Dios es lo más tonto que podemos hacer. Busquemos mejor la voluntad de Dios. Digámosle: Dios, ayúdame. Yo ya no quiero estar en esta condición. Yo necesito paz en mi alma. Necesito, así como era antes, vida. Necesito un perdón. Gozo. Quiero sentirme bien, con libertad, Señor. Alabar y glorificar su nombre. Amén. Ya no quiero estar así. Santo Dios. David así se sentía, desolado, partido, deshecho. Casi moría el hombre. Hay gente que se muere por la desolación y opta por un desenlace fatal. Muchos van a tirarse al puente Naranjo, de los desesperados en la zona 5, otros ahí en el Belis, otros como el dueño del Canal 11 hace muchos años. Fue encontrado en su escritorio, en su oficina, con una bala en la cabeza, porque el hombre se desesperó. Hay gente que toma la vida muy irresponsablemente. Se olvidan de la mayordomía de Dios y quieren vivir una vida independientemente de Dios. Ahí es donde la mano de Dios es muy pesada. Esta noche sencillamente estamos aconsejando
acá a través de la palabra, cuando dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero llegó un momento que se aburrió, se cansó, ya no pudo más seguir adelante y entonces tomó una determinación. ¿Sabe una cosa? Lo único que puede traer bendición y perdón a la vida del ser humano es la confesión. Es lo único, la confesión. Cuando hay confesión, entonces hay bendición. Cuando hay confesión, entonces hay perdón. Cuando hay confesión, hay reconciliación. Cuando hay cuando hay confesión, hay arreglo de cuentas con el amigo que es Jesucristo. La Biblia dice, mientras estás en el camino, reconcíliate con tu amigo. No vaya a ser que pueda ser fatal después. Mientras te estás a tiempo, hazlo, aprovecha. Esa es la palabra de Dios. Y esta noche, eso es lo que queremos dejar en el corazón. Amigo o amiga, ¿cómo usted se siente? ¿Se siente bien? Bendito sea Dios. Si no está bien, Dios les bendiga, bienvenidas. Le recomendamos Bienvenidos. a que Adelante. arregle su vida con Dios. Haga cuentas con Dios. Aleluya. Haga cuentas con Dios. Gloria a Dios. Para finalizar, David tomó la decisión y entonces él dijo, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios está presto y Dios está atento. La Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Bendito. Le animo, amigo y amiga, a que reflexione sobre estas palabras de David. Dios le ama a tal punto que dio a su Hijo Jesucristo por su alma y por su vida. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. Esta noche Amén. es el consejo que podemos impartir con la ayuda de Dios para una reflexión Amén. de su propia vida. Y así, en esa condición, quiero que hagamos una oración, por favor. Gloria a Dios. Sí, Señor. Mientras oramos, permita que el Espíritu Santo de Dios trabaje en su vida. Deje que Él trabaje. Dele lugar. Dele un espacio. Podría ser que en esta noche usted vino con una condición de arreglar su vida con Dios. Es posible que trajo una buena determinación y digo, hasta aquí, pecado, ya no más contigo. Ya no más contigo, hasta aquí pecado. Renuncio al pecado. Le digo no al enemigo y le digo sí